Hoy nos vamos a sumergir en la antigua China, una civilización tan inmensa y segura de sí misma que se veía como el centro del universo. A ver, para entender cómo pensaban, empecemos por su nombre, el país del medio. Esto no es solo geografía, ¿eh? Es toda una declaración de intenciones. Ellos se veían a sí mismos como el eje, el corazón cultural sobre el cual giraba todo lo demás. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para entender esta civilización tan compleja. Veremos su geografía, su gobierno, cómo se organizaba la gente, sus grandes filosofías y, claro, los inventos que nos dejaron. Empecemos por el principio, por el escenario físico donde se desarrolla toda esta increíble historia, la Tierra misma. Imaginen esto. La antigua China no era solo un lugar, era una fortaleza natural. Estaba rodeada por el desierto de Gobi al norte, las montañas del Tíbet al oeste. Esta geografía la aisló, la protegió. Y fue justo ahí, en ese crisol alimentado por pueblos de Asia Central y Mongolia, donde se forjó una identidad única. Y claro, esta geografía privilegiada tenía una consecuencia directa. La combinación de ríos gigantescos y las lluvias de los monzones convirtió sus llanuras en un verdadero motor agrícola. La agricultura no era un simple trabajo, era literalmente la columna vertebral del imperio. De allí venía toda su riqueza y poder. Muy bien, ya tenemos el escenario. Ahora, ¿quién mandaba aquí? ¿Y cómo lograron mantenerse en el poder por siglos? Miren, el poder del emperador no era un asunto político, para nada, era algo divino. Se creía que gobernaba con un mandato del cielo, lo que lo convertía en una especie de dios en la tierra. O sea, cuestionar al emperador no era solo traición, era una blasfemia. La lealtad tenía que ser absoluta. El poder, por supuesto, pasaba de familia en familia, las dinastías. Y hay tres que son fundamentales. Los Shang, que nos dieron la escritura. Luego los Zhou, que lograron la primera gran unificación y nada menos que la Gran Muralla. Y finalmente los Han, que consolidaron la identidad china y abrieron la legendaria Ruta de la Seda, conectando por fin su mundo con el resto. Ok, ya hablamos de los que estaban arriba. Ahora, bajemos en la pirámide y veamos cómo se organizaba la gente común en una estructura súper rígida que definía su día a día. La sociedad era, literalmente, una pirámide, muy ordenada. Cada quien tenía su lugar y no había mucho espacio para moverse. Arriba de todo, el emperador, el hijo del cielo. Debajo, la nobleza y los mandarines, que eran como el cerebro del imperio. Y en la base, sosteniéndolo todo, los campesinos, artesanos y comerciantes. Rígido, sí, pero garantizaba el orden. Pero, ¿saben qué? El verdadero pilar, lo que de verdad sostenía todo esto, no era el emperador, era la familia. Ahí se enseñaba el valor más sagrado de todos, la veneración a los mayores. Y este respeto no era una opción, era el pegamento que mantenía unida a toda la sociedad. Y para que se entienda hasta qué punto era sagrada la tierra para la gente, escuchen esta cruda observación de la época. En tiempos de hambruna, un campesino prefería vender a un hijo que su parcela. La tierra no era solo una posesión, era su identidad, su sustento, su conexión con los ancestros. Bien, tenemos la estructura, la gente, pero ¿cuál era el sistema operativo que hacía funcionar todo esto? Bueno, aquí entran dos gigantescas corrientes de pensamiento que definieron la vida y el gobierno. Aquí tenemos dos visiones casi opuestas. Por un lado, el taoísmo, que básicamente decía, aléjate del ruido, fluye con la naturaleza, ahí está la paz. Era una filosofía de aceptación. Y por el otro, el confucianismo, que era todo lo contrario, acción, orden, deber. Sostenía que en la sociedad perfecta se construye con esfuerzo, ética y respeto. Estas dos ideas, una enfocada en el individuo y la otra en la sociedad, moldearon el alma china por milenios. Y para terminar, hablemos de algo tangible, de su legado material. Los inventos que no solo los definieron a ellos, sino que cambiaron el curso de la historia para todos. Esta civilización fue un verdadero hervidero de avances. Cosas como la pólvora o la brújula no solo transformaron China, sino el mundo entero de una forma que todavía sentimos hoy. Y miren la genialidad de esto. La primera brújula era de una simplicidad que asombra. Un pececito de madera,
un imán adentro, flotando en agua. Pero esa idea tan simple fue revolucionaria. Abrió el mundo entero a la navegación y a la exploración de una forma que nunca antes había sido posible. Pero, ojo, no todas las innovaciones se compartían tan fácilmente. La producción de seda, por ejemplo, era un secreto de Estado. Literalmente, se guardó con un celo increíble durante siglos. Revelarlo se pagaba con la vida. La famosa ruta de la seda no era solo comercio, era la prueba de un monopolio tecnológico que hizo inmensamente rico al imperio. Y su ingenio no se quedaba en la tierra, ¿eh? También miraban a las estrellas. Y lo que lograron fue impresionante. Crearon mapas celestes de una precisión asombrosa, predecían eclipses, cometas, entendían los ciclos del cosmos como muy pocas civilizaciones en la historia. Y todo esto nos lleva a esta pregunta final. Pensemos un momento. La pólvora que cambió la guerra para siempre. La brújula que nos permitió cruzar océanos. La seda. El legado de la antigua China no es algo que esté atrapado en los libros. Es una influencia silenciosa pero increíblemente poderosa, que aún hoy sigue dando forma a nuestro mundo.